Muy bien. Entonces vamos a empezar hoy con la sesión 2. La sesión 2, la metodología que seguimos es la metodología Cochrane. Entonces, la metodología Cochrane es como tratar de estandarizar, perdón, las fases de revisiones sistemáticas. Quiere decir que no la hacemos como queramos, sino que es como darles todo un formato muy específico. Van a ver que Cochrane tiene así como todo muy cuadrado. Y eso hace que de alguna manera los protocolos de seguimiento y de cómo se elaboran unas revisiones sistemáticas sean muy estrictos. Nosotros, como la idea es que hagan una revisión sistemática, pero no necesariamente para Cochrane. Cochrane es estricto en cuanto a cómo se ingresa la revisión y en realidad tarda más o menos 2 años y medio en ser publicadas. Es el tiempo promedio, 36 meses. Incluso hablan de que a veces se nos van a 40 por todo lo que están pidiendo. Ahorita lo van a ver. Les explico un poquito esto para que no se agobien. Es un formato que nos ayuda mucho a establecer el cómo. Nosotros lo simplificamos un poquito porque obviamente no queremos tardar 2 años y medio o 3 en hacer una revisión. Y y la idea un poquito es que veamos las partes. Las partes se parecen mucho a un artículo. Entonces, vamos a tener que lo primero que tenemos que hacer es planificar lo que vamos a realizar. Es muy importante que empecemos la pregunta pico desde un inicio. Aquí no es como de, bueno, la hago así y a ver qué sale, ¿no? No, sino la idea es que tengamos preguntas pico bien establecidas, que mantengamos nuestro curso de investigación con el mismo objetivo y que no nos perdamos hay veces que uno encuentra tantas cosas de un artículo, tanto que queremos revisar, que lo vamos haciendo grande, grande, grande y en realidad, pues, luego nos perdemos, ¿no? Algo muy importante es asegurar la transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Que quede muy claro si yo tengo intereses en que ese artículo salga. No sé si se supieron que ahora mismo dijo la Secretaría de Salud de Estados Unidos que iba a investigar a a los que estaban haciendo publicaciones de que la ivermectina servía para COVID. La ivermectina y otro medicamento, no me acuerdo cuál. Entonces, justo acaba de decir eso, y los actores se acaban de retractar del artículo donde decían que la ivermectina funcionaba. Así literal de, no es cierto, es que nos equivocamos de datos, ahí perdón. Y resulta que parece ser que la idea de que hubiera ciertos medicamentos que se estuvieran promoviendo salían de las farmacéuticas, porque obviamente es muchísimo el dinero que se usa en eso. Entonces, la idea de hacer una revisión es que quede muy clara la transparencia, que yo no tengo intereses en que se hable bien o mal de algo, recordando que la revisión sistemática es el punto más importante de la evidencia, ¿no? La idea un poquito es que cuando hagamos una revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorizado o cualquier cosa que va a dar evidencia de algo, hagamos un registro de lo que vamos a hacer. Hay registros públicos de protocolos, ahorita les voy a enseñar dónde, en muchos lugares, que es para decir, yo voy a hacer este estudio, les estoy avisando cómo va a ser, no va a ser luego que yo lo cambie y modifique mis datos según mi conveniencia. Y eso tiene como fin que sea reproducible y que queden muy claros mis fines que estoy buscando. Si yo hago cambios en mi revisión, tengo que tener claro por qué los estoy haciendo y qué tan estable es la pregunta en el curso del tiempo. Si mi pregunta pierde como importancia o ya no tiene sentido, a lo mejor hay que replantearla, ¿no? Y quizás esto requiere hacer cambios, pero hay que explicar por qué. Y justo donde hay una base de datos que se llama Próspero, que es de la base de datos de Cochrane, así como Próspero hay muchos, ahorita vamos a revisar algunos,
se ponen los protocolos de revisiones sistemáticas que están haciéndose y que se pueden revisar, ¿no? Y decir, ah, mira, él está haciendo esto, lo otro, entonces no lo replico. Ahorita vamos a ver que la estructura del protocolo Cochrane se redacta en un programa que se llama Repman. El Repman lo vamos a ver después. Es bien útil para hacer el análisis estadístico. Hagan de cuenta que es como ya, ahí está. Un poquito de las normas metodológicas de las revisiones Cochrane es que tengamos claramente todo lo que es cómo se realizó, cómo se va a realizar, las normas para el informe de los protocolos para las nuevas revisiones están en los estándares MESIR, así se llama. Son estándares que dicen, tienes que hacer esto, estándares enormes, hablamos de 300 hojas, para tratar justamente de que sean muy replicables. Entonces, el protocolo de revisiones sistemáticas va a ser muy parecido a un protocolo de investigación y va a ser muy parecido a un artículo. Entonces, nosotros vamos a tomar este esquema para hacer nuestro artículo. Vamos a poner el título, siempre el título hasta el final, siempre. En antecedentes, que es nuestro marco teórico o nuestra introducción, dependiendo cómo esté el artículo hecho, es descripción de la enfermedad, descripción de la intervención, por qué es importante realizar esta revisión, poner los objetivos, los métodos, los criterios de elección, cuáles son los métodos de búsqueda, obtención y análisis de datos, y luego agradecimientos, contribución de los autores y declaración de intereses. Muy importante, si a mí me está pagando la farmacéutica una beca a un congreso, híjoles, ya me da un sesgo ahí. Y tengo que decir, ya recibí una beca por parte de Pfizer, recibí una beca por parte de Sanofi. Luego, no crean, pero, o sea, dice, ay, qué padre una beca, ¿no? Pero luego esa beca te quita un poquito de transparencia en lo que puedas hacer. Como sea, tú ya tienes como cierta proclividad a ver bonito hacia el laboratorio, inconscientemente. Entonces, de preferencia, si pueden mantenerse fuera de todo lo que son los laboratorios, mejor, porque les da mucha más independencia. Entonces, hasta aquí todo claro. De verdad que si tienen cualquier cosa de duda, me pueden preguntar, ¿eh? En cualquier momento. Gracias, doctora. Creo que todo bien. Perfecto. Sí, vamos bien. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver. Esta es la descripción de la enfermedad o problema de salud. Y vamos a tener que, podemos ver y tenemos que explicar en el marco teórico la fisiología, el diagnóstico, el pronóstico, la prevalencia o incidencia o el impacto. Por ejemplo, va a ser más importante una revisión sistemática cuando hablamos de que tiene mucho impacto. ¿Qué es impacto? Que esa enfermedad tiene muy alto costo, es muy prevalente o afecta a poblaciones especialmente vulnerables o que se consideran prioridad. Por ejemplo, Floraleli está haciendo, está haciendo un diagnóstico sobre infección vertical de COVID. Y estamos viendo que es bien poquito y muy raro. Y dirán, bueno, si es tan raro, pues vale la pena porque es una población especialmente de riesgo. Estamos hablando de mujeres embarazadas que tuvieron a su bebé. Y ya saben que evitar la muerte prenatal y todo esto es bien importante. Por eso sí, aunque sea muy raro el evento, sí es importante porque estamos hablando de una población especialmente vulnerable que sí están todas las listas de la OMS de cuidados, ¿no? Además, tenemos que hablar de en qué consiste la intervención que estamos evaluando. Podemos hacer diferentes tipos de revisiones sistemáticas. Pueden ser revisiones sistemáticas de intervención, que son las más comunes, pero también podemos hacer comparación de pronóstico, de diagnóstico, comparar una prueba diagnóstica contra otra,
de revisiones cualitativas, donde evaluamos más bien cómo se percibe algo, qué es lo que han dicho de eso, cuando no tenemos como los números, es cualitativas, y también tenemos revisiones de metodología, ¿no? Entonces, cuando digo intervención, se refiere a lo que estamos revisando, comparando en nuestra revisión sistemática. Tenemos que describir exactamente qué consiste la intervención. Por ejemplo, si es un medicamento, ¿no? ¿Cuál es la dosis que están usando? ¿Quién lo administra regularmente? Si el hecho de que se administre a veces enfermería, a veces los médicos va a cambiar algo. ¿Cuál es la lógica de que ese tratamiento sirva para ese padecimiento? ¿Y qué es lo que yo espero de la intervención? Que esos serían nuestros resultados. Después de eso, yo voy a hablar de la importancia de la revisión. De todo lo que encontré, ¿qué es lo importante? ¿Qué efectividad tengo? ¿Qué tengo de inconsistencia? ¿Qué tengo de toma de decisiones? ¿Cuál es la recomendación? Con la evidencia que encontré, ¿qué toca, no? Y muy importante, mantener el enfoque. Es bien tentador que dices, ay, es que esta pregunta pues medio me dice que no funciona mucho, pero entonces le cambia un poquito y parece que ya. No, te quedas con lo que habías iniciado, con ese enfoque, con esa pregunta pico, y de ahí no te sales. Ahorita vamos a ver los componentes de la pregunta pico, pero es muy importante que nos mantengamos ahí. Entonces, el objetivo siempre debe ser una sola frase. En esta investigación vamos a realizar esto. Y tiene que ir asociado con las preguntas pico. La pregunta pico es paciente, intervención, comparación y resultado. La O es de outcome, pero sería resultado. O lo que ocurre después de la intervención, ¿no? Aquí vamos a tener un ejemplo. Evaluar los efectos de una intervención o comparación para problemas de salud en tipos de pacientes. Se puede agregar objetivos secundarios y vamos a hacer ahora mismo un ejercicio de redacción. Muy bien. Voy a detenerme aquí un poquito. Nada más para que pasemos a hacer un ejercicio de redacción. Muy bien. Alicia, cuéntanos, ¿qué así a bote pronto, ¿eh? Dime algún objetivo o pregunta pico que quieras establecer. ¿Qué te gustaría estudiar de COVID? A ver, de COVID sería, a ver, sería de pacientes, pondría, serían, bueno, a mí me interesaría saber pediátricos, entonces, niños a lo mejor de 10 a 17 años, bueno, ya no son tan niños, pero esa edad, 10 a 17 años, la intervención sería la administración de una, bueno, de la dosis de una vacuna, no, pues a lo mejor de la Pfizer, que es como la que ahorita está como de moda. Con respecto a los que no están vacunados o los que reciben placebo. ¿Sí? Y el resultado sería la protección contra bueno, la disminución de la mortalidad por COVID-19, ¿no? Muy bien, está fácil. Esta es la pregunta que utilizan para hacer los ensayos clínicos, ¿no? De vacuna. Okay. Entonces, aquí tenemos la pregunta pico, pero tenemos que ponerla en formato objetivo con una frase. ¿Cómo redactaríamos el objetivo? Les voy a soplar. Evaluar la eficacia de la vacuna Pfizer en población pediátrica para incluso, no sé si evitar, para mortalidad.
porque ya cuando digo eficacia hablamos de qué también funciona, ¿no? Entonces, vean cómo la pregunta pico que está arriba, la pregunta pico de esto sería, ¿cuál es la eficacia para disminuir la mortalidad de la vacuna Pfizer en niños de 10 a 17 años? Entonces, aquí tenemos la pregunta, el desglose de la pregunta pico y cómo vamos a redactar el objetivo. ¿Está muy claro? Lo vamos a dejar aquí, lo recordamos en un momento y vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, ya realizamos, por ejemplo, ahora mismo nuestro objetivo. Entonces, tenemos que hablar de métodos. Hay que describir cómo vamos a buscar artículos de ese método, cómo vamos a tener, si tuviéramos, pensando así bien bonito, no vamos a hacer una comparación de esto contra esto, y como si tuviéramos muchísimos resultados, todavía no sabemos cuánto es. No excluir estudios sobre la base de su estado de publicación, se refiere a que a lo mejor hay estudios que están publicados en actas de congreso, que están publicados como protocolos, y que a lo mejor tienen algún resultado, no nos excluimos esos, y tampoco porque estén en algún idioma que no conozcamos. La idea un poquito de Cochrane es que haya traductores de todos los idiomas y que tengas un artículo en chino que te lo traduzcan. Y luego, pues también tenemos ya el avance de los traductores en línea. La verdad es que Google está mejorando mucho su inteligencia artificial que hace la traducción. Tiene muchos datos con que alimentarse y eso explica que de pronto tengamos tan bueno. Entonces, casi ya podemos traducir de manera comprensible la mayor parte de los artículos, ¿no? ¿Cuáles van a ser la sección de métodos? Vamos a tener criterios de elegibilidad. ¿Cuáles van a ser los desenlaces que yo voy a evaluar? ¿Cuál va a ser mi búsqueda de estudios? El análisis de resultados. Tengo que hacer evaluación de sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que los estudios tienen un sesgo. Vamos a ver cada uno de los apartados de cómo evaluamos sesgo, pero puede ser que se publiquen solo los que convengan a la industria, puede ser que se publiquen solo los que tengan resultados positivos y los que tengan resultados negativos no. Puede ser muchas cosas y todos tenemos que tenerlos. Analizar los resultados. En nos vamos a estar un ratito porque vamos a ver cómo se hace el análisis estadístico, interpretación de los hallazgos, informe de la revisión, resumen de los hallazgos e incluir evidencia económica, si se puede, si no, no. La evidencia económica es esa intervención que estás proponiendo, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta conforme a lo que se hace regularmente? Porque es importante. Puede ser que tu intervención, hay un medicamento, por ejemplo, ahora, que se está dando para COVID, que cuesta 50,000 pesos la dosis. Si salva a alguien, pues los vale, ¿no? Pero quizás toda la población no tenga 50,000 pesos para pagarlo y no está dentro del cuadro básico. Entonces son cosas que tienes que decir, bueno, sí sirve, pero el costo, híjoles, ¿cómo vamos a hacer? Entonces vamos a tener diferentes formatos picos. Aquí vean que agregamos una S y tiene que ver con estudios. Entonces agregamos población, intervención, comparación, desenlaces y diseño de los estudios. ¿Qué estudios vamos a utilizar para nuestra intervención? Y agregamos una T a veces, que es transparencia en los cambios. Que si yo hago cualquier modificación en la pregunta pico, diga por qué. Entonces, en los límites de la población, de preferencia, tengo que tener límites. Aquí hablamos, por ejemplo, de niños. Es una población concreta. Si yo tengo una población muy amplia, tengo que cuidar que no vaya mezclando poblaciones de otro tipo. Por ejemplo, ahí habrá estudios que tengan estudios de adolescentes y junten adolescentes con adultos. Si encuentro un estudio
que evalúa Pfizer en adolescentes y adultos, ya no me sirve la fase de adultos, porque yo quiero solo adolescentes. Entonces eso me mete un poquito de ruido. Ahí pongo los límites. Tomar en cuenta que trate de incorporar todas las poblaciones especiales, niños con discapacidad. Por ejemplo, en México ya va a haber datos de mortalidad, pero para población vulnerable. Y entonces dices, híjoles, bueno, sí estoy incluyendo población vulnerable, pero no estoy seguro de que todos los que tengan dificultades para la vida, que sean adolescentes, se hayan podido registrar, por ejemplo. La prevalencia y pronóstico de la enfermedad de esa población, yo esperaría que la mortalidad en adolescentes fuera menor. Entonces, yo esperaría que hubiera menos mortalidad en general y que tomar eso en cuenta para evaluar el efecto de la vacuna. ¿Y qué es lo importante, no? Finalmente, que tengas menos mortalidad en adolescentes, pues es muy importante porque evitas que mueran, pero habrá otras poblaciones que digas, bueno, no disminuir la mortalidad, pero disminuir los efectos adversos. O le di vacuna y hicieron Steven Johnson. Estoy inventando cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, sí evitó mortalidad, no bajó tanto, pero tuviste casos de efectos adversos graves. Entonces, importancia de evaluar desenlaces. La intervención tiene que ser una definición concreta y puede ser de preferencia lo más específica con cómo se va a evaluar. Porque si yo tengo problemas con la definición de la intervención, puede ser que las intervenciones sean tan diferentes que afecten el resultado. Vamos a poner la quimioterapia, si no la aplican con una bolsita para proteger del sol a la quimioterapia y no la aplican a enfermeras así, pues ya se echó a perder y entonces tú no vas a saber cuál va a ser el efecto. Si esa intervención afecta por cultura y si es asequible, que todos puedan utilizarla. Si resulta que una intervención nada más la puede usar la gente con muchos recursos, ya tu resultado va a tener un sesgo, porque a lo mejor esa gente con muchos recursos va a tener mejor pronóstico que no los tiene. Y dentro de los desenlaces, hay que formar desenlaces importantes, seleccionar cuál es el desenlace estándar que vamos a medir. Mortalidad, hay que decir, bueno, mortalidad lo establecemos en base a por 100,000 habitantes, ¿no? No vamos a hablar del número de casos, sino el porcentaje de mortalidad. Incluir efectos adversos, muy importante. Tenemos que evaluar también diferencias obtenidas. ¿Cuánto es el tamaño del efecto? Lo vamos a ver esto en análisis, pero es como, ¿qué tan importante es la vacuna para prevenir la mortalidad? Justificar si vamos a excluir algo. Por ejemplo, si te dicen, vacunamos a tantos niños y tuvimos 5 muertes en esta población, pero no me dicen por qué fueron las muertes, quizás no fueron por COVID, quizás fueron por otra cosa. ¿Sabes qué? Si no me dices explícitamente que fue por COVID, voy a tener que excluir ese caso de mortalidad. Y no duplicar información, tomar en cuenta efectos perjudiciales. Este es un ejemplo de preguntas que yo podría hacerme para responder a la pregunta PICOS. Entonces, aquí puede decir cómo se define la enfermedad, cuál es la intervención. Esto se los voy a mandar por correo para que lo tengan. Cómo puedo evaluar la comparación, cómo evalúo los desenlaces y cómo hablo de los diseños de los estudios. Generalmente son ensayos clínicos aleatorizados, que son los que tienen mayor evidencia, pero por ejemplo con COVID no hay ensayos clínicos para ver lo que está viendo el ELI de infección vertical, porque nadie va a hacer una infección a una mujer embarazada contra no una infección. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos solamente estudios de observacionales de prevalencia o comparaciones. Muy bien. Vamos a regresarnos aquí en nuestra pizarra. Y entonces tenemos nuestra pregunta pico. Voy a agregar nada más la T, bueno, la S, que es estudios. Y aquí, en este caso, yo creo que sí hay ensayos clínicos aleatorizados. Nada más para recordar, los ensayos clínicos aleatorizados son los ensayos comparativos entre dos tipos de poblaciones
donde a uno se le hace una intervención y a otro se le da una prueba placebo o no se les hace intervención y ven si mejoran o no. Y es lo más cercano a un experimento en población humana, donde vamos a tener si algo funciona o no funciona, ¿no? Entonces, con esta pregunta pico, ya establecimos estos objetivos. La sección, si ya se fijan con esto, con nuestro objetivo estructurado, ya podríamos hablar de metodología. ¿Sí? Entonces, en la metodología de revisiones sistemáticas, tenemos que decir dónde vamos a buscar. Y aquí tenemos que hablar búsqueda de información. Y la búsqueda de información va a depender de dónde estamos viendo los artículos más frecuentes, dónde estamos, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es estrategias de búsqueda de información y cómo hacer la estrategia de límites. Pero ya nos vamos haciendo una idea de que vamos a utilizar palabras clave. Este es, digamos, un adelanto. Ustedes ya conocen los términos MESH. Los términos MESH son términos estandarizados médicos para buscar en cualquier base de datos, por ejemplo, MESH de PubMed, y que a veces yo tengo como palabras que hablan de lo mismo, no sé, rubiola y enfermedad exantemática, ¿no? Bueno, en realidad no es lo mismo. Pero la idea de usar conceptos MESH es que busquen exactamente a lo que te refieres y no cosas que suenan parecido o que pueden dar confusión, ¿no? Entonces, la búsqueda de información MESH lo utilizamos en base a búsqueda de operadores booleanos. Los operadores booleanos son aquellos que agrego para decir que mi información se tiene que compartir con esta palabra, esta base de todas las palabras, junto con esta otra palabra, que pueden ser, necesito buscar a mujeres embarazadas y con menopausia. Ah, bueno, no se puede. Mujeres embarazadas con hipertensión. Ok. Cuando es o, es mujeres embarazadas o hipertensión. Obviamente va a ser más grande. Y cuando es not, es mujeres embarazadas que no tengan hipertensión. Nada más eso es un adelanto porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien. Entonces vamos por favor, que necesito que me ayuden. Vamos a hacer, esto tiene que quedar muy claro, otra pregunta pico. ¿Cuál les gustaría? Por favor, Miriam, ahí aprovechando. ¿Qué te gustaría saber? No sé, podría ser, por ejemplo, de depresión en estudiantes de medicina. Y en pregunta pico, sería paciente, pues estudiantes de medicina. En intervención, ese no sabría más o menos cómo. Fíjate que sí, al momento de pusar depresión, estudiantes de medicina, te falta poner la intervención. ¿Qué vas a comparar contra qué? No sé, con a lo mejor población general o estudiantes de alguna otra carrera. Fíjate que entonces, ok, ¿y qué vas a, espérame, es que estoy pensando. Creo que aquí está el asunto. Ajá, ese Sí, sería más como comparación, ¿verdad? sí, si comparas, Ajá. sería aquí estudiantes universitarios. En realidad la población es esta. Y aquí sería, la intervención sería medicina contra, Con otras carreras. ¿qué querías buscar de depresión? Pues no sé, la prevalencia.
¿Y qué estudios buscarías de esto? Em, mm, 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 mm. A ver, ese sí no sé más o menos cómo podría buscarlo. Vamos a tomarnos una pequeña. No pueden ser ensayos clínicos, porque obviamente no puedes obligar a unos a tomar medicina y otros otra carrera, ¿no? Entonces aquí, en este caso, vamos a buscar estudios descriptivos. Muy Ok, bien, y esto me da pie a explicarles brevemente, nada más repasito de algo. Los estudios que nosotros realizamos en medicina y en general en cualquier área de la investigación son de dos tipos. Uno son estudios observacionales, donde se llaman así porque el investigador no realiza nada. Él simplemente observa el fenómeno, ¿sí? Y luego están los estudios de intervención, donde el investigador hace alguna actividad sobre el sujeto para modificar su evolución o desenlace. En este caso, los estudios observacionales se dividen en dos tipos. Bueno, depende mucho de qué autor revisen, pero vamos a tener que hay estudios que son meramente descriptivos, donde lo único que te hacen es literal. Decirte, los de medicina tienen 15% de depresión y los eh, de psicología tienen 44. No sé. Y ya ahí se queda. Y luego tenemos los estudios que son observacionales, pero hacen análisis estadístico. Y esos son los correlacionales. Te dicen, cuando le aumento mucho la carga de horas a estudiar, los estudiantes se deprimen más. Pero si le descargo, se mejoran. No hace nada, pero hace una correlación con sus datos. Lo mide y lo puede correlacionar. Pero el investigador sigue sin hacer nada, ¿eh? Nada más correlaciona lo que está midiendo. Él mide y eso correlaciona. Y en los estudios de intervención, el investigador sí hace cosas y aquí es donde tenemos a los ensayos clínicos, donde la intervención puede ser, siempre va a ser, de preferencia, una comparación con otro grupo que no reciba la intervención. Entonces, la intervención va a requerir que comparemos y que después de que comparemos, evaluemos otra vez lo que sea que estemos evaluando. Entonces, siempre va a tener una evaluación. Evaluamos al inicio y al final. Voy a ponerlo esto con otra cosa que es muy importante, que es la definición de variable. La variable es lo que vamos a medir en los sujetos que estamos estudiando. Las variables, así como se llaman, son cosas que se modifican. Si son cosas que son constantes, no son variables. Por ejemplo, constante. Estudiantes. Obviamente todos son estudiantes. ¿Qué es lo que varía un poco? ¿Cuántos están deprimidos y cuántos no? Porque hay unos que sí y otros que no. Entonces, la variable es algo que varía. Hay variables que son numéricas, lo vamos a ver esto también cuando veamos análisis de datos, nada más quiero que lo tengamos aquí, lo vamos a repetir, que son números como la edad, el peso, la altura, la hemoglobina, y luego tenemos variables que son no numéricas y que generalmente son variables que hablan de cualidad o cualitativas. Por ejemplo, color del pelo, género, por ejemplo, estudiar medicina, tipo de carreras cualitativas, no podemos darle un número, no es mejor o peor, no tiene un variable, ¿no? Y hay otras que son
cualitativas, pero le vamos a poner un número en base a una escala. Niveles de depresión por escala. Leve, moderado y grave. ¿Están de acuerdo que tiene un gradiente? O sea, no es de leve, se va a moderado y luego se va a grave. Pero no puedo decir que literal el leve tenga un tercio de síntomas del moderado. Eso sería, o sea, no puedes numéricamente compararlos. Solo sabes que está bajito, no sabes cuánto, y es un nivel que tú le asignaste. Eso, aunque le pongas número, tiene nivel de depresión de 23. Es semi-cuantitativa. ¿Se pueden usar los números para manejarlos? Sí, pero nada más recordar que el origen es una cualidad que estamos asignándole número por medio de una escala. Bueno. Entonces, estas variables que hacemos siempre, depende de qué tipo de variables va a ser el tipo de análisis estadístico. Y la importancia de esto es que entonces hay ensayos, estudios descriptivos, que aquí en nuestra pregunta pico vamos a establecer cuál vamos a usar, porque es imposible hacer una intervención donde yo obligue a alguien a tener medicina contra otro. Y luego, dentro de los estudios de intervención, hay algo muy importante que es tratar de hacer la asignación al azar. Entonces, yo voy a tener mi población, la población base, donde voy a hacer el estudio. Y de esta población voy a seleccionar una muestra que va a ser la de la intervención y otra que va a recibir la no intervención. ¿Sí? A ellos hago la intervención y los evalúo antes para ver cómo estaban antes de que yo les hiciera la intervención, para ver cómo estaban y cómo quedaron. Que va a ser después. Muy bien. La importancia de esto es que estos estudios me dan causalidad. Si yo medí algo antes, les hice algo y los vuelvo a medir otra vez y cambiaron, puedo pensar que fue por lo que yo hice. Cuando hablamos de causalidad, quiere decir que esta intervención hizo que se modificara de la primera a la segunda. Los estudios observacionales nunca hablan de causalidad. Solo dicen, cuando pasó algo, sucedió otra cosa. Entonces es muy importante. Correlación o asociación no es causalidad. Yo puedo encontrar correlación entre que las mujeres de pelo largo sean más inteligentes que las de pelo corto. Me dirás, sí, pero pues, ¿qué tiene que ver? No, pues biológicamente nada, y entonces yo no debo de hacer una inferencia de que el pelo corto hace que las mujeres sean menos inteligentes. Eso es muy importante, los estudios observacionales por eso tienen menos peso. Nunca puedo hablar de causalidad, puedo decir que puede ser por azar, puede decir que es por otra cosa, pero parece que están asociados. Y los estudios de intervención sí puedo hablar de causalidad. Hay criterios para establecer causalidad. Uno de los primeros y más importantes es que cuando hagamos la asignación de la maniobra, aquí le voy a poner una R, así sea en inglés sería como random, que quiere decir que yo aleatorice. ¿Qué quiere decir esto? Que yo asigne al azar los que se van a ir a intervención y a no intervención. Y todos tengan la misma posibilidad de que vayan a intervención. ¿Y eso para qué? Para que yo no mande a la intervención que a mí me conviene, a los que están mejor y los más malitos no reciban intervención y casualmente les va mucho mejor. Eso pasa.
Entonces, la manera de evitarlo es primero aleatorizar. Se aleatoriza no con un ClinMarin, sino se puede hacer de muchas maneras. Lo vamos a ver después, pero pueden ser así como números aleatorios, cosas así. Y la otra es que yo no sepa, como investigador, de estos, el que hace la evaluación, la segunda evaluación, esté cegado. No sepa a quién está evaluando. ¿Para qué? Para que si yo le hago la evaluación segunda a los de intervención y quiero que les vaya bien, les sople las respuestas. Eso pasa. No sé si suena raro, pero sí pasa. Entonces, yo no tengo que saber a quién estoy evaluando para que sea lo más objetivo posible. Eso se llama ciego simple. El que hace la evaluación no sabe quién recibió la intervención. El doble ciego es cuando el paciente no sabe qué intervención recibe, porque las pastillas son exactamente iguales, ¿sí? Y les da un blister de medicamento y otro blister que nada más tiene calcio. Bueno, no calcio no, pero otra cosa que no haga daño. Entonces, eso es cuando el paciente puede cegar la maniobra y entonces vamos a tener doble ciego, ¿sí? Entonces, yo no sé, el que evalúa, quién recibió intervención, y si el paciente tampoco sabe qué está recibiendo, es doble ciego. Hay intervenciones que obviamente no puedes ocultar. Si tú estás comparando apendicectomía por laparoscopía con apendicectomía abierta, pues nada más que le hagas heredita a los dos, pues no, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que no puedes cegar la intervención porque es como muy obvio, o que alguna les da psicoterapia y otros les mandas a leer el libro, pues tampoco puedes cegarle, ¿no? Es como muy obvio que es diferente, pero sí puedes cegar quien evalúa los resultados. Y decirle, tú nada más evalúa, no les estés preguntando de cómo. Luego vamos a ver un poquito de esto. Pero, ¿para qué tiene sentido que revisemos esto? Si yo quiero evaluar nada más niveles de depresión en estudiantes de medicina, aunque yo encontrara que están más deprimidos, yo no puedo decir que es medicina. Solo puedo decir que está asociado a medicina, porque es un estudio observacional de donde sale la evidencia. Si yo quisiera decir es medicina los que lo está perjudicando muchísimo, tendría que hacer una intervención. Y está complicado, porque qué tal que los deprimidos se van a medicina y los que no estaban deprimidos, ¿no? Entonces no es medicina, es que así eligen, ¿no? No sé. Esa es la dificultad para estos tipos de estudios, pero si cuentas muchos estudios tienen mayor nivel de evidencia, ¿no? Entonces, esto para hablar de por qué vamos a usar de preferencia estudios de ensayos clínicos aleatorizados, que es lo de abajo, en vez de observacionales. Obviamente, si tú no, si lo que estás estudiando, pregunta Pico, no puedes hacer un ensayo clínico, te quedas con los comparativos o con los descriptivos. Los estudios comparativos hacen intervención, pero no están cegados ni están aleatorizados. Cuando no están ni cegados ni aleatorizados, se llama estudio comparativo nada más. Y tiene menor evidencia que el en suyo ensayo clínico aleatorizado. Muy bien. ¿Quedó clara esta parte? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a retomar después, ¿eh? Vamos para que nos quede claro. Entonces, ya vimos un poquito cómo va a ser nuestra redacción de nuestro, vieron que todo esto es una estructura como casi artículo, y lo que ya tenemos que tener claro, y esa es la tarea para la siguiente clase, es que me traigan pregunta pico, que vamos, va a ser una pregunta pico que tómenla con paciencia, porque va a ser pregunta pico de compromiso. Entonces, esa es la que nos vamos a trabajar, ¿sale? Y les voy a pedir que el tema puede ser depresión, ansiedad, lo que quieran, pero con COVID, ¿sale? O sea, que busquen una asociación de lo que quieran, pero vamos a buscar artículos de COVID para nutrir nuestro proyecto de acceso COVID, que también les había enseñado. Entonces,
Esa va a ser la siguiente tarea, pregunta pico, vamos a compartir y me la van a compartir para revisar en la siguiente sesión. Muy bien, Ok. ¿tú das algo? No, doctora. Perfecto. Muy bien, voy a tener esta grabación para ya dejarlos aquí.